Mentes de Gestión es presentado por... Bienvenidos a Mentes de Gestión, este espacio creado para agregar valor a la gestión empresarial. Las mejores prácticas, sistemas de gestión de calidad, gestión de riesgo, en fin, todo lo que hace de bien a las empresas. Como de costumbre, mis colegas Marco Arfao, José Abreu y Alexis Parra, estamos con ustedes para compartir un tema importantísimo para todos aquellos que están involucrados en los sistemas de gestión. Señores, hoy vamos a hablar sobre las competencias profesionales, certificaciones personales de las personas que trabajamos en los sistemas de gestión. Caballeros, ¿cómo están ustedes? Bien. Saludos. Bien. A todos. Bien. En el día de hoy, muchas personas nos dicen, nos comentan, mira, me gustaría empezar a trabajar sistemas de gestión, ya sea como un consultor, como un auditor, como un gerente. ¿Cuáles son esas certificaciones que tendríamos que tener para empezar en este mundo? Yo, bueno, pues vamos a dedicar entonces un espacio de Mentes de Gestión a contestar estas preguntas. Y vamos a empezar porque de alguna manera es obligado certificarse para poder trabajar en sistemas de gestión. No es obligado, pero es preferible porque es lo que te da precisamente esa ventaja. Y ciertamente, si tú vas a trabajar con sistemas de gestión, lo mínimo que se espera, como vimos en algún capítulo anterior, es que tú tengas una habilitación de competencias en términos de los cumplimientos de esa norma en la cual tú vas a implementar, ya sea como auditor líder, ya sea como implementador líder, porque eso es lo que te da precisamente ese nivel de conocimiento que te permite guiar a tus equipos internos de trabajo. Y una pregunta, José. Tú hablas de habilitación de competencias. Me quedo con ese. Pero ¿qué pasa con esa persona que se ha ido formando empíricamente, que tiene 5, 6, 7 años en la empresa, que de alguna manera tiene un conocimiento, pero tal vez entiende que si no tiene ese certificado, que si no tiene esa acreditación, pues no lo pudieran considerar para otras oportunidades que se puedan dar? Eso tiende a suceder, sobre todo con las corporaciones internacionales. ¿Por qué? Porque ya va a requerir un nivel básico para asumir una función o posición. Perfecto. Entonces, empieza el requerimiento muchas veces por el mismo sitio de trabajo. Sí, tú tienes la experiencia, sí, has desarrollado la función, pero necesitamos que tú tengas el aval o la acreditación que te habilita para desarrollar esa experiencia dentro de un marco profesional, un código o un libro de guía, en este caso, que es lo que ofrecen la mayoría de las certificaciones que avala tus competencias, sobre todo técnicas o gerenciales en esa norma. Excelente, excelente. ¿Y qué hay con el tema, Alexis o Marcos, relativo a que muchas veces, si tú no tienes esa certificación, hay una cierta desconfianza, sobre todo con lo relativo muchas veces a los clientes? ¿Le ha pasado eso? Mira, realmente las certificaciones profesionales dan confianza. Es, digamos, el aval técnico de que has pasado por un proceso en donde esas competencias han sido validadas por un externo, por una entidad que emite esas certificaciones. Y en efecto, usualmente suele pasar que te requieran el certificado. Pero ¿quién auditó? En el caso de los auditores, obviamente la norma dice que deben pasar y hay normas que establecen que se deben certificar. Pero como dice José, aunque sí es preferible, quizás no sea una condición sine qua non de que deba certificarse la persona. Sí, obviamente es conveniente porque eleva el nivel de ese personal técnico que está trabajando en la organización. Agregaría ahí también, Alexis, el hecho de que regularmente las certificaciones te solicitan mantenerte actualizado. Uh-huh. Ese punto de tú poder demostrar que estás actualizado en una norma dice mucho de manera indirecta. Dice que estás preocupado por tu formación, dice que estás actualizado con las normas internacionales, con buenas prácticas internacionales. Eso
esa es la vía por donde se agrega esa confianza tanto un empleador como también una empresa que te va a contratar, Posible cliente, sí. un posible cliente se va a sentir mucho más tranquilo diciendo, bueno, si está en la última de las actualizaciones, puedo confiar en esta persona. Y eso pasa porque efectivamente en una certificación hay exigencias que van más allá de tú tomar un libro, leerlo y aprendértelo, o que alguien o tomarte un curso de 24 horas, 40 horas y pasarte, sino que hay elementos adicionales como es el ejercicio práctico del tema en cuestión. Tú te certificas en auditor de ISO 9001, auditor líder, y una entidad como PSB, mencionando una en particular, te va a exigir un mínimo de tiempo de ejercicio como parte de las competencias, y eso es parte obviamente de lo que enriquece el ejercicio de las certificaciones personales. Bien, yo me pregunto, porque ya sabiendo obviamente que las certificaciones nos aportan un valor como persona, nos dan una confianza ante un cliente, ante un ente, ante un posible proyecto, nos obligan de alguna manera a estar actualizados. Oye, pero son demasiadas. ¿Por dónde yo arranco? O sea, ¿cómo me decido en función tal vez de lo que se quiere o de lo que yo esté viviendo o mis proyectos a futuro? ¿Qué hago? Por ejemplo, los casos de ustedes que tienen 1, 2, 3, 4, 5 certificaciones. O sea, ¿qué le podemos decir a esa gente que nos está mirando de por dónde podemos arrancar? Que para gusto los colores, ¿verdad? Así es. Sí. Yo entiendo primero que lo primero para el público es que las certificaciones están vinculadas normalmente a casas certificadoras o a asociaciones profesionales. La mayoría de las asociaciones profesionales que están reconocidas han creado su esquema de certificación. Igualmente, esas certificaciones están avaladas por un tercero, ya sea por ANSI o por otros institutos normalizadores en sus respectivos países. Entonces, lo primero que va a pasar es que usted va a buscar una asociación profesional que sea afín a sus funciones, al trabajo que usted hace, pero también al trabajo a futuro que usted quiera desempeñar. Y dependiendo de esa asociación, va a ofertar o no esos cursos certificados o certificaciones profesionales, que son cosas diferentes. Hay cursos certificados donde te dice, sí, esta persona obtuvo el conocimiento, y una certificación profesional que te dice, sí, esa persona tiene el conocimiento, pero también las competencias que avalan su conocimiento y aplicación práctica de esa información. Muy importante esa diferencia que acaba de hablar José sobre la parte del curso certificado y la parte obviamente del curso donde avala esas competencias. Un punto ahí que complementa ese comentario de José es que tú tienes que identificar, porque sí, me certifico, ¿verdad? Pero luego dices, ¿por dónde me voy? Internamente, si soy empleado, yo puedo decir, bueno, quiero ser auditor interno. Entonces hay todo un proceso para certificar mis competencias profesionales como auditor interno. Pero igual puedo decir, no, ahora yo quiero ser gerente. Estoy buscando la manera de posicionarme como gerente en mi empresa. Ya no estoy hablando solamente de auditoría. Ahí debo buscar cuáles son esas certificaciones en términos profesionales, como PMP, PMI y demás, que yo pueda decir, mira, no, ya soy también auditor interno en unas normas específicas, pero ahora mi nivel de gerencia me exige otro tipo de certificaciones porque tenemos un vínculo muy fuerte con las normativas ISO y otras tantas de seguridad y demás. Pero hay otras, como lo que estamos hablando de project management, de proyectos y demás, seguridad, logística, que también te dan cierto nivel dependiendo de tu enfoque. Ahora, y si yo quiero ser implementador de una norma en particular, porque el que es consultor al final está implementando, pero yo puedo tener internamente una persona que sea también implementadora, y hay certificaciones para implementadores como tal. Entonces, conocemos sí los auditores líder, que es lo más común, pero hay también implementadores de sistemas de gestión, que tener esa certificación y esas competencias también van más allá del conocimiento del requisito, sino de qué herramientas utilizar para poder llevar un buen sistema de gestión. Pero mira, conectando ahí también, siguiendo con lo que se decía ahorita, va a ser importante que
lo que tú quieres hacer, o sea, que te Ujú. quieres dedicar. Ahora mismo hay muchas tendencias, Exacto. hay certificaciones de moda. Sí, sí. Entonces, quizás tener cuidado porque quizás te estés metiendo en un terreno donde no necesariamente es el área que tú vas a querer sostener en el tiempo. Quizás te desestima, no te gusta Máster en ciberseguridad. y no es lo que te gusta y tú terminas entonces perdiendo dinero porque cuestan dinero las certificaciones. Sí, Claro. a eso iba Alexis, y qué bueno que mencionaste esta parte. Cuando nosotros arrancamos hace 11, tal vez 12, 13 años, en el caso de José, 20 y pico de años, pues muchas de esas certificaciones teníamos que ir fuera del país Es correcto. Sí. a hacer los cursos de certificación. Con la tecnología, con la globalización, ya muchas casas se han establecido acá en el país y es mucho más fácil, pero todavía sigue siendo costoso. Sí. Sigue siendo costoso. Entonces es muy importante que el profesional que quiera desarrollarse en estos ambientes sepa bien por dónde quiere ir. Es una inversión. Es una inversión continua que hay Claro. que mantener en el tiempo. Claro. Y con este comentario caigo en la pregunta que les quiero hacer. ¿Cuáles son tal vez las casas que ustedes conocen, las asociaciones, tal vez más comunes, la que conocemos que están aquí en el país? Y de alguna manera, ¿cuáles pueden ser esos mitos que están alrededor de las certificaciones? Por ejemplo, yo conozco uno que dice, bueno, si este hombre está certificado, ya es el papaupa de la matica. Es el que se lo sabe todo y no necesariamente es así. Entonces, retomando, ¿cuáles casas son tal vez las más comunes, las que encontramos, las asociaciones, y mitos alrededor de esas certificaciones de competencias? Bueno, tú tienes, por ejemplo, para abarcar algunas de las de seguridad, que es el ámbito en el cual me manejo. Si tú te vas a dedicar al área de protección de incendios, tú tienes las certificaciones que están alineadas a la NFPA, NFPA, que es así una es. asociación internacional que tiene más de 200 años generando normativa y generando certificaciones para ese renglón. Si te vas a dedicar a seguridad física, tú tienes las certificaciones, por ejemplo, de la IFPO, la Asociación Internacional de Oficiales de Protección, que tiene 3 niveles: oficiales, oficiales operativos y oficiales de niveles de supervisión. Tienes las certificaciones de ASIS International, que tiene 4 niveles de certificación. Es una de las certificaciones más reconocidas y acreditadas a nivel internacional. Tiene más de 55 años formando profesionales. Tienes otras asociaciones enfocadas a seguridad de la información, como es el caso de ISACA. Entonces tú tienes ahí la certificación de CISA, tienes la certificación de CISP, tienes la certificación de ISSP. Entonces, dependiendo de tu área profesional, tú buscas las asociaciones y las certificaciones que van a empezar a completar tu nivel de competencia. De esas, José, que mencionaste, ¿cuáles están aquí en República Dominicana? Todas, de hecho, todas se ofertan directamente o a través de las aplicaciones virtuales, tanto las de NFPA, la de IFPO, las de ASI se ofertan y se hacen cursos de manera programada en casi todas estas asociaciones. El asunto que las personas entienden que a veces es dinero. Y eso no es solamente una de las variables, está el tiempo. Preparar una certificación requiere básicamente entre 4 y 6 meses de estudio continuo. Claro. Y tú tienes que tener perseverancia, porque al final no es solamente conocer la información, es que a ti te examinan en un ambiente controlado, en un tiempo dado, para tú responder en base a ese conocimiento. Entonces, eso también genera mucha tensión y presión. Hay colegas que lamentablemente han podido aprobar y otros que han tenido que repetir el examen varias veces hasta aprobar. Entonces es un proceso realmente donde el candidato se va adaptando para estar listo para esa certificación. Mira, ahí se puede sumar también las de APICS, que yo viví la experiencia en mis inicios como ingeniero industrial trabajando en Zona Franca, que es muy común en Zona Franca. El conjunto de certificaciones APICS es la Asociación de Supply Chain, el Council of Supply Chain americano de Estados Unidos, y ahí hay varias. Ahí está la CPIM, que es el Certifying Production and Inventory Management. Está la de el profesional de cadena de suministro, es pura cadena de suministro, pero también tiene un nivel, como dice Abreu,
de requerimiento y esfuerzo, porque hay exámenes que cubrir y no solo basta con la inversión, sino que hay que dedicar un tiempo. Y sumar ahí la de PMP, que ahí Marco hablaba ahorita de esa, la de proyectos. Y sin hablar, y si comenzamos a hablar de las de la ISO. De las de ISO. Son las de auditoría y eso. Y todas esas tienen presencia en el país, porque con esta de APIX hay entidades locales que representan esas instituciones americanas para esa certificación. Algún punto interesante que dijo Marco previamente es el asunto de la recertificación. La mayoría de estas certificaciones no es simplemente yo tomo el examen, paso y me olvido de eso. No, te requieren ir sumando puntos u horas que tú tienes que ir registrando y enviando como aval de que tú estás al día y actualizado en cuanto a tu área o profesión. Por ejemplo, ASIS te requiere unos 60 créditos que tú debes presentar en un periodo de 3 años. Normalmente las certificaciones de ellos duran 3 años. Entonces tú tienes que avalar con cursos, con charlas, con capacitaciones, con otras certificaciones que hayas tomado. Y eso te va sumando una serie de créditos o puntos que tú tienes que mantener. Si al final del periodo no logras esos créditos, adivina qué, se pierde la certificación. Ahora, y esa gente que usualmente se certifica, me certifiqué en el 2012 y más nunca. Más nunca. Eso sucede. Eso pasa. Pero lamentablemente por eso la certificación es tan exigente, porque no es simplemente aprobé, sino me mantengo actualizado en las informaciones y tendencias de mi propio sector y tengo que demostrarlo de manera puntual. Yo he sometido a veces 200 horas de créditos de certificación y la asociación me dice, muy bien, José, bien por ti, te aceptamos 20. Una pregunta importante para aquellos que están pensando, bueno, me está gustando este tema dentro de mi proyecto profesional. Yo ahora soy empleado, quiero ir creciendo, tengo ubicado un posible nicho por donde me pueda ir, o yo soy independiente, quiero empezar con los temas de consultoría, formación. ¿Es retribuido esa inversión? Yo me voy a certificar unos $1,500, unos $1,000 ahora, luego el mantenimiento. Ese retorno de esa inversión. Ahora, todos vivimos eso, ¿verdad? Hasta ahora. O sea, nos gustaría, obviamente, pero mira, que le puedan decir al público. Antes de tú hablar de eso, recuérdate que preguntaste sobre los mitos y no hablamos sobre eso. Tienes razón. Bueno, pero cerremos esa parte. Pero yo entendería que sí, definitivamente. Lo dije en broma, pero vale la pena la inversión. Claro, vale la pena la inversión cuando tú tomas un proyecto con seriedad. Porque no es que te vas a ir ahí a no ofrecer servicios de calidad, como en todo. O sea, al final la calidad tiene que imperar sobre lo demás. Entonces, si lo vas a hacer para tener el certificado, como usualmente siempre decimos, el certificado ahí muy bonito, y al final, cuando vamos a ofrecer los servicios, no lo ofrecemos con la calidad y la integridad de vida, obviamente no vas a obtener los frutos, porque quizás pegas una y no vuelves a pegar otra más. Claro. Uno de los elementos principales de la certificación es el reconocimiento, y es lo que llamamos las letricas. Luego de tu nombre, de la misma forma en que tú puedes colocar un MBA, cuando te certificas en alguna asociación profesional, tú colocas las siglas después de tu nombre que avalan que tú tienes esa acreditación correspondiente. Y eso inmediatamente la persona la ve y dice, esta persona es un experto en tal o cuales áreas de conocimiento y lo ha demostrado a través de las competencias. Entonces eso es un reconocimiento importante y eso está atado en muchos casos, en el caso de las corporaciones internacionales, a un valor económico. Claro. Para darte un ejemplo, los CPP de ASIS en Estados Unidos, su rango salarial es alrededor de unos mínimo $100,000 anuales. Sí. Entonces, una corporación internacional, cuando te exige a un profesional de seguridad que sea CPP, que sea PCI, que sea PCP, ya tiene predefinido un rango económico para poder pagar el profesional que te está buscando. Claro. De hecho, aquí surgió una licitación hace aproximadamente unos 4 años, donde uno de los requerimientos era ser profesional certificado CPP. Cuando yo veo la licitación, ese cliente me llama y yo le digo, bueno,
hay un problema. Solamente habemos 2 profesionales certificados en República Dominicana que cumplen esos criterios. Y yo no me voy a ir a trabajar con ustedes. Y el otro ahora mismo está trabajando. Y entonces van a tener que declarar desierta esa licitación. Total. Entonces, sí, hay un beneficio económico, pero sobre todo el reconocimiento profesional. En ASIS, por ejemplo, le llamamos la triple corona. Aquellos profesionales que tenemos las 3 certificaciones principales de esas asociaciones. Y lo mismo pasa en otras asociaciones profesionales. Excelente. Marcos, ¿quiere aportar algo acá, en ese punto? Sí, básicamente... ¿Vale la pena esa inversión? Vale la pena. Bueno, y nos vimos mucho por el lado de la parte de empleado, pero también a la hora, bueno, de la parte de consultor, pero a la hora también de uno verlo como empleado. El empleado dice, bueno, me certifico, hay una parte correspondiente al salario, pero también hay una facilidad de selección. Es decir, cuando yo voy como candidato a una posición y yo tengo una certificación Así que quizá es. otro no lo tiene, la decisión de ese dueño de empresa, de esa corporación, de esa empresa cualquiera que sea, es mucho más rápida, porque dice, bueno, este por lo menos está haciendo algo diferente al montón. Pesa más, totalmente de acuerdo. Pesa porque pesa. Totalmente de acuerdo. Ahora sí, ¿cuáles son los mitos que envuelven esta parte de las certificaciones de las competencias personales? ¿Qué ustedes han escuchado? Yo decía ahorita, bueno, que si ya la persona tiene esa certificación, esa competencia, ya se entiende que es el plus ultra. Claro. No, y que no necesariamente es así. No es una garantía de que tú vas a conseguir empleo, no es una garantía de que vas a conseguir los mejores proyectos, porque obviamente hay otras actitudes, hay otras competencias que deben sumar a eso. O sea, que no necesariamente porque esté certificado ya representa una carta segura de éxito. Claro. Realmente yo diría eso. Las certificaciones son, yo no diría difíciles, pero son exigentes. Te digo por mi propia experiencia, cuando yo fui a mi primera reunión de consultores en Estados Unidos, yo estaba sumamente orgulloso de tener 2 certificaciones. Hasta que me senté al lado de colegas y profesionales que tenían 7, 8, 9, 10, 14 certificaciones y que no solamente eso, eran las personas que escribían los libros de seguridad. Entonces imagínate cómo estar entre generales, tú un simple cabo, ¿de qué tú ibas a hablar? De nada, absolutamente. Son los tipos al lado tuyo que escribían los libros que tú tuviste que estudiar para poder aprobar el examen. Y tú Entonces creías yo que te la estaba comiendo. me la estaba comiendo. Claro. Yo callado, no dije nada, yo dije, lo absoluto. Hablen ustedes. Sí, algo importante también es el mito de que la gente cree que ya me certifiqué y efectivamente ya conozco todo. Puedo asesorar, puedo hacer de todo en la empresa. Ay. Y realmente no es así, porque esos requisitos que establecen las normas tienen que ser correctamente interpretados. Y en muchas ocasiones nos encontramos con situaciones en las que tú vas a una empresa, ya sea como auditor, como facilitador o incluso consultor, y cuando tú vienes y obtienes esa retroalimentación de lo que ellos entendieron que había que hacer, es una locura. Dicen, pero es que no es eso lo que está pidiendo la norma. Sí, pero que ya nos dieron, yo me certifiqué, o sea, sí, pero tú estás tomando la norma tal cual y no es necesariamente así. Entonces, como hay un enfoque que tiene que ver a procesos, hay una interrelación, las mismas normas hacen referencia a diferentes puntos dentro de la misma norma. El que no hace y no entiende esa interrelación entre los mismos criterios de las cláusulas de las normas, no está sabiendo interpretarla. Claro. Bien. Y eso es un punto muy importante tomar en consideración. Ok. En el caso de las certificaciones, por ejemplo, es importante tener en cuenta que sí requiere esfuerzo. Y yo se lo digo a los colegas que están en ese camino. Yo digo, no, las certificaciones no son difíciles, nada más te exigen sangre, sudor y lágrimas. Si tú estás dispuesto a pagar eso, la certificación fluye, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es un asunto, ¿verdad?, de usted dedicarle. Yo me ponía a estudiar en horas de la madrugada para no molestar a los niños, para no molestar a mi esposa. 4 de la mañana, 6 de la mañana. El día del examen pensé igualmente que me lo iba a comer. No, esto en 2 horas yo lo hago. Señores, se me agotaron las 4 horas y todavía yo estaba contestando preguntas. Y las últimas le tiré un bolazo y dije, bueno, ya, salga lo que Dios quiera, ¿verdad? Claro. Y
Claro, aprobé, pero hay mucha presión, hay mucha tensión, pero eso es parte también del ejercicio y de forjar el carácter que te lleva a una certificación. Para ir cerrando con este de verdad capítulo, que entiendo que, como todos los demás, van a agregar mucho valor, sobre todo aquellos que nos están mirando, que están pensando, wow, me gustaría empezar acá en este mundo, mira, por ahí es que yo me quiero ir, luego que tal vez agote un tiempo en el espacio laboral, o aquellos que ya no están en el espacio de las empresas como tal y quieren empezar consultorías, tal vez de la mano de alguien que sí lo pueda ir llevando, o quieran arrancar solos. ¿Cuál sería un consejo final para poderle dar a esas personas? ¿Qué sería? Búsquese un mentor, una persona que se haya acreditado, que se haya certificado para que pueda plasmar con usted o reflejar esa experiencia práctica de su propio proceso y le diga, mira, vete por aquí o no te vayas por acá o esta es la mejor forma de agotarlo. Aunque cada experiencia es única, hay candidatos que se han preparado muy bien y no han aprobado. Y hay candidatos que no se preparan tan bien y aprueban a la primera. Muy cierto. Entonces, cuando usted tiene un mentor, por lo menos el mentor le dice, mira, vamos a concentrarnos en aquellas áreas o aspectos que son más relevantes para tu conocimiento. Buscar su mentor. Muy bien, José. Alexis. Practicar sobre los casos reales, sobre el trabajo real, no aspirar a certificarte en temas que no manejas en tu día a día. Ahí yo diría que el aspecto de enfocarme, o sea, el enfoque. Mira, quiero irme por esta ruta, esto es lo que quiero hacer. Por eso es importantísimo, yo se lo comento siempre a mis estudiantes en la universidad, que y esto quizás va de la mano. En el caso de estudiar una maestría, no salgas, te graduaste hoy y en 3 semanas vas a empezar una maestría de algo que no conoces. Claro. Vive la experiencia de un área en particular, sea seguridad, sea calidad, sea la que sea, informática y demás. Y ya con ese conocimiento de causa, ya tú sabes qué camino recorrer. Perfecto. Pero, no irte así a la ciega, por decirlo de un modo. Ok. Marcos. Algo práctico también y muy importante en este mundo en el que hay muchas instituciones que quieren aprovecharse del que desconoce. Ay, sí. Es el verificar que ese ente que te va a formar, con el que tú quieres obtener tu certificación, esté acreditado. Porque en muchas ocasiones cometemos el error de caerle atrás a una institución que no tiene el respaldo de esa acreditación internacional que avale las competencias que tú estás adquiriendo. O que sea una asociación profesional muy importante. Con alta reputación. Claro, que tenga antigüedad en el sector. Muy importante ese punto de Marcos para finalizar. Indiscutiblemente. Es una inversión, es un tiempo. Entonces tiene que valer la pena. Tienes que investigar bien con quién vas a empezar ese camino. Totalmente. Porque de repente, óyeme, después de esa inversión, que luego lo que tú hayas hecho no sea reconocido. Claro. Es difícil. Y ha sucedido. Un papelazo. Sí. Ha sucedido. Sí, así es. Ya algo personal. ¿Cuál fue la certificación que más lucha le dio a ustedes? Ay, mi madre. Piensen. Mira, de todas las que ustedes tú lo dices así, rápidamente me llega porque yo la mencioné ahorita. Yo inicié trabajando Zona Franca hace ya unos años y me tocó trabajar, certificándome en las APICS, en CPIM, Certified in Production and Inventory Management. Y yo recuerdo que esos exámenes eran los exámenes reales. Yo nunca había estudiado en mi vida tanto como en esos momentos. Sí. Y recuerdo como ahora que los exámenes eran de 400 preguntas, señores. Quizás exageré, pero eran muchas preguntas. El asunto está que miren... Se sintieron como 400. Se sintieron como 400, pero el asunto está que de todas las preguntas, no todas valían puntos, pero tú no sabías cuál era la que habían preguntas control. Entonces había unas preguntas que eran básicamente un placebo, que tú pensabas que te la estaba comiendo y después cuando llegaba la pregunta con punto real que tú no sabías cuáles eran, obviamente te iba ahí y fue complicado. Entonces las APIs fueron duras. Sí, me tocó. Ok, José. Ciertamente para mí la CPP de ASIS es la que se considera el estándar dorado en términos de seguridad física. Fue la primera que ataqué. Yo dije, bueno, si vamos a empezar con esto, dime cuál es la madura y vamos a atacar esa. Y a partir de ahí las otras fueran como más sencillas.
porque al haber afrontado los retos de la primera me preparó mejor para enfrentar precisamente las otras, pero igual, muchas noches de estudio, un examen fortísimo, muchas preguntas y uno termina el examen sin saber realmente pasé o no pasé hasta que recibes el papelito y que dice aprobado. A ti no te importa si fue con 70, con 80, 90. Cuando dice aprobado, ya, tú ves el cielo. Y que antes te mandaban una cartica, era no era de una vez que tú te Sí, dabas sí, cuenta. eso es cierto. La Oye, presión, había que esperarla. Había que esperarla. la presión de la espera. De tensión ahí, Así esperando. es. Marco, y a Mira, ti. no, yo no sé si fue el cóctel de normativas que tomamos en esa semana, pero recuerdo una semana en la que tomamos 3 certificaciones ISO, todas juntas. Y yo recuerdo que tomando los exámenes, yo no pude. Yo tuve que irme a internar. De hecho, este caballero que está aquí al lado fue el que me llevó a ¿Te internaron? Sí. ¿Cómo? Sí. A ese nivel de presión, me entró el pitico aquí en el oído Eso fue. del vértigo y le dije, mira, Alexis, después de esto me tengo que ir. Esa fue Y la necesito que tú me- 9001 y la 237. Exacto. Recuerdo. Exactamente. Creo que 9001, Ay, 28 las y 230, 37. sí, la 37,000, exactamente. Falto de trigo. Ese día yo dije, no hay manera. Y tuve que irme a internar. Bueno. ¿Y en tu caso, señor Arismendi? En mi caso, Está bueno, calientico. indiscutiblemente la CPP de ASIS, indiscutiblemente. O sea, una preparación prácticamente que empezó desde los tiempos de la pandemia contigo y luego la retomamos el año pasado, unos 6, 8 meses de estudio. De verdad, una certificación durísima. Yo creo que me iba a divorciar yo. En mi casa me tenían. Y también en el caso del Master Black Belt, tanto el proyecto como los exámenes de preparación Sí. me tomaron un tiempo interesante. Entonces, Eso. entre divorcio, internamiento, Sí, sí, locura. Pero, señores, Hay de los que nos todo. están viendo, sepan que cada quien tiene su proceso. Claro, Cada quien claro. tiene su proceso. Esa es la realidad. Pero sí vale la pena. Vale la pena. Agradecerles a ustedes, obviamente, por Siempre. estos comentarios, estas experiencias que indiscutiblemente agregan valor y que también aquellos que están pensando en entrar en este mundo, pues sepan que es muy bonito y que sí, si queremos hacer un trabajo de calidad, algo que sea reconocido, pues es interesante, es importante exhibir esas competencias profesionales que nos avalen, que nos acrediten como especialistas. Jóvenes, hasta aquí entonces este capítulo, este espacio de Mentes de Gestión, invitándoles siempre a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Acuérdense que estamos en YouTube, estamos en Spotify, también estamos en Instagram y nuestros correos para los que nos quieran escribir, hacer comentarios, mentesdegestión@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta un próximo capítulo. Excelente. Mentes de Gestión es presentado por